Hoy te voy a enseñar mis 5 principios de vida favoritos. Y estos 5 principios de vida básicamente son como el sistema operativo sobre el cual construyo mi vida. Me ayudan muchísimo cuando tengo que tomar una decisión sobre inversiones o sobre un proyecto de programación o incluso cosas como cómo vivir una vida saludable y cómo protegerme de riesgos que no debería tomar. En fin, todos estos principios, ¿verdad? Los pongo en prueba y me ayudan a vivir la vida que quiero vivir. Los principios que vamos a estar hablando son antifragilidad, la disciplina es libertad, el interés compuesto, el apalancamiento y el círculo de competencia. Esos son los 5 principios que vamos a estar cubriendo en el video. Si no me conoces, mi nombre es Ricardo Macario y soy un ingeniero de software viviendo en Canadá y este canal es de emprendimiento, productividad y programación. Así que bueno, vámonos entonces a comenzar hablando del primer principio, la antifragilidad. El principio de antifragilidad lo aprendí en uno de mis libros favoritos, Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. Y lo primero que quiero hacer, ¿verdad?, es como definamos antifragilidad y luego hablamos de cómo yo la aplico en mi vida y cómo tú puedes aplicarla en la vida. Entonces, vamos a la definición. ¿Qué es la antifragilidad? Bueno, para definir esto, fíjate lo siguiente. Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo contrario de algo frágil? ¿Cuál sería el antónimo de algo frágil? Fíjate, yo tengo esta taza aquí, ¿verdad? Y esta taza pues es frágil, si yo la tiro al piso se va a romper, entonces es frágil. ¿Qué sería lo contrario? Bueno, tú me dirías, seguramente me dirías, Ricardo, algo robusto, porque si por ejemplo la taza fuera de hierro y la tiro al piso no se va a romper, entonces eso es lo contrario de frágil. Pero si vamos un poquito más profundo nos damos cuenta que esa no es la verdad, no es exactamente lo contrario, porque lo frágil cuando le pegas se rompe, lo robusto cuando le pego no hace nada, aguanta el golpe, pero no se hace mejor. Y ahí es donde encontramos la definición de lo antifrágil. A lo antifrágil, ¿verdad?, los golpes lo hacen más fuerte. Ya que definimos, ¿verdad?, antifragilidad, ya sabes que entonces es lo contrario de frágil y son las cosas que cuando les hacemos daño, ¿verdad?, o cuando hay volatilidad, no tiene que ser daño físico en términos de golpes, ya vamos a ver unos ejemplos, se hacen más fuertes. Vamos a hablar de 2 ejemplos. Uno, ¿verdad?, que usa Nassim en el libro, es la historia de Silicon Valley, ¿verdad?, que es donde todas las compañías de tecnología han salido, las más importantes, digamos, Facebook, Google, etc. Hay un ecosistema, ¿verdad?, muy importante de startups, de compañías pequeñas ahí, y muchas de ellas fallan, ¿verdad? Muchas están fallando. Pero el hecho de que están tratando tantas cosas, ¿verdad?, termina siendo un sistema antifrágil porque a través de ese proceso de evolución, ¿verdad?, van muriendo mucho y mueren rápido, pero las que sobreviven se hacen muy muy fuertes. Entonces tenemos ese entorno ahí. Otro ambiente antifrágil que describe Nassim Taleb, ¿verdad?, es el de la industria de la aviación. La industria de la aviación pues empezó donde muchos aviones se estrellaban, ¿verdad?, y muchas personas murieron. Pero cada vez que un avión se estrellaba, ¿verdad?, hacían tal magnitud de estudio para entender por qué se estrelló que se hacía mucho menos, digamos, probable que los aviones siguientes se estrellaran. Y por eso estamos en un punto ahorita donde es muy muy extraño que un avión se estrelle. Entonces, a través de ese daño, a través de pues esa pérdida catastrófica, ¿verdad?, de tantos aviones que se han estrellado, hemos aprendido, ¿verdad?, a crear un sistema antifrágil donde gracias a todos esos errores y a todos esos problemas que hemos ido, ya los aviones no se estrellan. ¿Cómo aplicamos, verdad, entonces este principio tan interesante, ¿verdad?, a nuestra vida? Y pues resulta que no es tan difícil aplicarlo, ¿verdad?, porque hay ciertas propiedades que tiene. Algo antifrágil, ¿verdad?, tiene redundancia en tal forma que, por ejemplo, el cuerpo humano es un ejemplo muy antifrágil. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos dio, por ejemplo, 2 pulmones, 2 riñones, 2 brazos. En fin, muchas veces nos encontramos que tenemos 2 de las cosas. Y precisamente porque la naturaleza nos da esa redundancia, porque sabe que si una falla, pues nos queda otra. Entonces precisamente encontramos ese principio de tener redundancia. Luego sabemos que la volatilidad ayuda a lo antifrágil. El daño, ¿verdad?, los cambios, pues lo posicionan para hacerse más fuerte. Y por último, lo antifrágil, ¿verdad?, también busca incrementar opciones. Y vamos a hablar entonces de cómo estas 3 características las podemos aplicar en la vida. Un ejemplo clarísimo es en fitness, ¿ok?, en entrenamiento. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es un ejemplo clarísimo de antifragilidad. Cuando levantamos peso, ¿verdad?, le estamos haciendo daño a los músculos, pero ellos se reconstruyen y vuelven más fuertes y por eso es que el músculo crece y tenemos capacidad de mover más peso.
Entonces es un ejemplo muy claro de antifragilidad y también lo podemos hacer con el corazón. Si entrenamos con intervalos, ¿verdad? Con altos intervalos, pues estamos haciendo que el corazón sea mucho más fuerte a través de golpe, a través de sacándole el jugo, ¿verdad? Lo hacemos más fuerte para que eventualmente si de lo que nos hubiera dado un infarto ya no nos da, porque el corazón está entrenado para manejar esas cargas altas. Entonces con fitness podemos hacer que nuestro cuerpo sea más antifrágil. Otro ejemplo de algo que nos puede hacer antifrágil, ¿verdad? Es aprender diversos skills, diversas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo, ¿verdad? He aprendido durante muchos años, llevo estudiando programación y trabajo a tiempo completo en programación, pero también poco a poco he ido adquiriendo otras cosas, como por ejemplo creando este video, ¿verdad? He aprendido de filmar, he aprendido un poco de edición, por lo que también puedo hacer eso. Entonces me estoy haciendo más antifrágil, ¿verdad? Porque digamos que algún día, no sé, no se necesitan más los programadores, por alguna razón ya se acabó la industria, no creo que pase, pero puede pasar, ¿verdad? Ahora también tengo esta habilidad de producir contenido y de crear videos. Entonces, en cierta forma, cuando tú aprendes nuevas habilidades, ¿verdad? Estás diversificando, te estás creando más opciones que te pueden ser muy útiles en caso de que algo ocurra que no hayamos previsto. Y lo último ejemplo que te quiero dar es un ejemplo súper interesante que pasó en mi compañía, en Shopify, la compañía para la que trabajo, donde hace muchos años, ¿verdad? El CEO, que se llama Tobias Lutke, Tobias, ¿verdad? Quería que Shopify, que es una plataforma donde hay muchas tiendas de e-commerce, quería que la plataforma pues nunca se cayera. Y su forma de hacerlo básicamente es que literalmente él apagaba servidores de la nada. Él llegaba y apagaba un servidor y entonces el sistema a veces se caía, ¿verdad? Pero los ingenieros tenían que ver, bueno, ¿por qué se cayó? Bueno, porque resulta que este servidor era el que tenía la base de datos tal o tenía el cache, no sé qué tal. Entonces tenemos que buscar la manera de hacer que eso esté distribuido en más de un servidor para que si se cae uno, el sistema aguante. Entonces, a través de hacerle daño, ¿verdad? Tobias le hizo daño a su propia compañía, él mismo desenchufaba, él mismo le causaba estrés a los ingenieros, porque ahora los ingenieros tienen que correr para ver qué pasó, porque él, no es que él les decía, epa, voy a pagar esto, no, él lo hacía sin decir nada, ¿verdad? Al hacer eso, hace que la compañía se vuelva, pues, antifrágil y ya el producto es mucho robusto y ya se cae, casi nunca se cae. Ok, ahora vamos a hablar de mi segundo principio de vida favorito, ¿ok? Y este viene de un militar americano, de un SEAL llamado Jocko Willink. Jocko fue pues un comandante en la guerra de Irak y no quiero entrar en detalles de guerra y eso, pero simplemente este principio que Jocko enseña me pareció brillante y es súper contraintuitivo, no es algo que asociamos usualmente. Básicamente empecemos con una cita de lo que dice Jocko. Y Jocko dice, la libertad es lo que todos quieren, actuar y vivir libres. Pero la única forma de llegar a la libertad es a través de la disciplina. Esta cita de Jocko me parece interesantísima. Y la razón es que, ¿verdad? Usualmente cuando pensamos en libertad, pensamos en hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Bueno, yo me como todos los dulces que me den la gana porque soy libre y yo pues me voy y me tomo una botella de ron porque soy libre y hago lo que me dé la gana, ¿verdad? Precisamente porque asociamos que esa es la libertad. Pero lo que Jocko dice, ¿verdad? Es que la disciplina y la libertad son como dos caras de una misma moneda y que la disciplina lleva a libertad. Es algo que parece muy loco, ¿verdad? Ser disciplinado me lleva a la libertad. ¿Cómo es eso posible? Pero te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando tienes una dieta buena, ¿verdad? Que te mantienes entonces en un peso estable, sí, a lo mejor tienes una disciplina de dieta. Pero ¿qué pasa? Esa disciplina se traslada a que ahora eres libre para hacer cualquier deporte que quieras hacer, ¿verdad? Y vas a poder rendir muy bien. Entonces, esa disciplina se traduce en una libertad que no tuvieras. El caso contrario, ¿verdad? Sería yo como lo que yo quiera, pero entonces estoy pasado de kilos y ahora cuando voy a entrenar o voy a hacer tal deporte, no lo puedo hacer con la misma habilidad que lo hiciera si no tuviera ese peso extra. Otro ejemplo clarísimo. Yo en mi vida, a medida que he crecido, cada vez me gusta menos tomar porque me he dado cuenta que a pesar de que requiere disciplina un poco, no tomar esa noche, pues al mismo tiempo me está dando una libertad enorme al día siguiente, porque al día siguiente me siento increíble y puedo salir a entrenar y puedo leer, puedo grabar estos videos, puedo hacer muchas cosas. Entonces, es eso, es contraintuitivo, estoy sacrificando un poco, o sacrificando porque ya se vuelve automático y ya no es un sacrificio, pero estoy teniendo para lo que la gente viera como disciplina, como Ricardo, te estás torturando, ¿por qué no te tomas algo? ¿Qué tortura? ¿Verdad? Pero la cuestión es la libertad que me da al día siguiente. Entonces, es un principio contraintuitivo. A mí personalmente me encanta y me abrió los ojos cuando vi que la disciplina no se trata de esta persona es aburridísima, no hace nada, la disciplina es obstinante. No, la disciplina causa libertad.
Ok, vamos a hablar del tercer principio de vida favorito y básicamente es el de interés compuesto. Y ya sé que suena aburridísimo, el interés compuesto es ese ejemplo clásico de finanzas, pero aplica mucho más que en finanzas. Entonces, lo primero que sí quiero hacer es mostrarte dos ejemplos, ¿verdad?, que ilustran el interés compuesto en acción. El primer ejemplo, ok, son las eras de hielo. Y las eras de hielo, ¿verdad? Durante mucho tiempo los científicos se preguntaban, bueno, ¿y por qué se congeló el planeta? ¿Qué es esto? Entonces las teorías eran, bueno, que las montañas crecieron mucho y eso cambió el viento y por eso se congeló. Esa era una de las teorías. La otra era que el estado natural de la Tierra era congelado, pero que por erupciones enormes, ¿verdad?, se había descongelado y luego eventualmente se volvería a congelar. Esas eran las teorías de la época. Hasta que llegó el señor Vladimir Köppen. Y Vladimir básicamente, ¿verdad?, postuló una teoría distinta. Y básicamente es que debido al Sol y a la Luna, ¿verdad?, la fuerza gravitacional que actúa sobre la Tierra hace que se incline un poco y los rayos de Sol le pegan de forma distinta. Y eso termina causando que hay un invierno, ¿ok?, en el que se descongela un poquito menos de nieve. Se descongela toda la nieve menos un pedacito. Y luego el siguiente invierno ese pedacito se le une otro pedacito. Y así sucesivamente, de tal manera que cada vez se va acumulando más nieve y durante cientos de años, a medida que hay más nieve, más se reflejan los rayos del sol, por lo que se calienta menos la Tierra. Y terminamos entonces en una era de hielo. Entonces, ejemplo clarísimo, ¿verdad?, del interés compuesto, donde algo pequeñito se va sumando y termina teniendo un efecto desproporcionado donde congela al planeta. El otro ejemplo clarísimo, ¿verdad?, de interés compuesto y súper clásico es básicamente que un rey en la India, ¿verdad?, conoció al inventor del ajedrez. Y el rey le dice, mira, ¿cómo puedo pagarte? Me encanta este juego, esto es fascinante. Y entonces el creador del ajedrez le dice, mira, rey, tú lo que tienes que hacer es que en cada casilla, ¿verdad?, comenzamos en la casilla 1 y pones un granito de arroz. Y luego en la casilla de 2 pones 2 granitos, duplicas la cantidad. Y luego en la casilla 3 lo vuelves a duplicar y de 2 pasamos a 4. Y luego de 4 a 8 y así por las 64 casillas del ajedrez. Y el rey, ¿verdad?, no entendía pues el crecimiento exponencial y le dijo, claro, vale, 2, 4, 8 granitos de arroz, eso no es nada, vale, vamos a darle pues. Y resulta que el rey le dice entonces al tesorero, mira, ve a buscarle arroz. Resulta que la semana siguiente llega el tesorero y le dice, mira, esto es una vaina loca, la cantidad de arroz era un número así, y le dice, necesitamos como 300 años para cosechar todo este arroz que hace falta para pagarle a este tipo. En fin, una cosa loca. Otra vez, ¿verdad?, el ejemplo clarísimo de un número que empieza siendo un granito de arroz, pero al irse duplicando y al duplicarse por 64, 2 a la 64 es un número enorme. Entonces, eso es otro ejemplo clásico del crecimiento exponencial. Entonces la pregunta es, ¿cómo aplicamos, verdad, esto a nuestra vida? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que hay acciones, ¿verdad?, que comienzan siendo muy pequeñas, pero que terminan siendo increíblemente grandes. Por ejemplo, mira el gráfico de crecimiento de mi canal de YouTube, de este canal que estás viendo, ¿verdad? Fíjate cómo empieza con nada y luego a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad?, va creciendo exponencialmente. Y no sé hasta dónde va a llegar, deberías suscribirte al canal por eso, por cierto, para que me ayudes a seguir esa línea exponencial. Pero ese es un ejemplo, ¿verdad?, claro de un crecimiento que empieza muy lento y luego eventualmente pues termina siendo mucho más grande. Otro ejemplo súper importante de interés compuesto es que no solo aplica, digamos, a finanzas y al crecimiento de un canal de YouTube, sino también aplica al conocimiento, ¿verdad? A veces aprendes cosas muy básicas, como por ejemplo en la programación, lo que es una variable, lo que es un ciclo, pero cuando tienes esa básica, ahora puedes aprender lo que es la recursión. Y luego que aprendes la recursión, puedes aprender lo que son los árboles. Y una vez que entiendes los árboles, puedes en cierta forma continuar creciendo hasta que entiendes cómo funciona el algoritmo de Google. Entonces, en cierta forma, ¿verdad?, de nuevo estamos viendo un crecimiento exponencial, porque comenzamos aprendiendo algo chiquitico, pero terminamos con un conocimiento enorme. Entonces el conocimiento también tiende a crecer exponencialmente y por eso tenemos que estar constantemente aprendiendo, ¿verdad?, esas cosas básicas que al principio uno se frustra, uno dice, no he aprendido nada, pero poco a poco, a medida que pasa el tiempo, tu habilidad de comprensión crece muchísimo. Y el último ejemplo que quiero dar, ¿verdad?, es en las relaciones, cuando tienes pues una pareja o tienes un amigo, ¿verdad?, a medida que pasa el tiempo, pues puedes hacer que la confianza, ¿verdad?, vaya creciendo exponencialmente. Por ejemplo, yo tengo amigos que los conozco hace 25 años, que les puedo confiar lo que sea, les puedo confiar una suma de dinero, les puedo confiar cualquier cosa, ¿verdad?, porque les tengo mucha confianza que hemos desarrollado durante tantos años. Y no ocurre lo mismo, ¿verdad?, con una persona, digamos, que puede ser un amigo, pero que lo conocí hace un mes. Sí, está chévere y de verdad le puedo tener mucho cariño, pero la curva, ¿verdad?, de confianza, digamos, toma tiempo en desarrollarse. Vámonos con el principio número 4, ¿ok? Y básicamente es el apalancamiento, o en inglés, leverage. Me encanta este principio y está muy cercano a nuestra carrera, sobre todo si trabajas con computadoras y programación. ¿Qué es el apalancamiento? El ejemplo clásico, ¿verdad? Supongamos que yo voy a tumbar árboles y me llevo un hacha, ¿verdad? Digamos, en 8 horas, de hachazo limpio, logré tumbar, digamos, 3 árboles.
Ahora, si me compro una motosierra, en 8 horas a lo mejor me vuelo 100 árboles. Entonces, tumbé 30 veces más árboles en la misma cantidad de tiempo. Y ese es el ejemplo clarísimo de apalancamiento. La cosa es que ahí lo vemos muy físico, ¿verdad? Porque vemos la tumbada del árbol. Pero cuando estamos hablando, pues, de cosas, digamos, de internet, de software, no vemos el apalancamiento tan claramente. Pero está ahí. Si levantas el velo, está ahí. Por ejemplo, este video de YouTube, ¿verdad? Yo lo estoy creando una vez y a lo mejor me tome 2, 3 horas crearlo. Pero una vez que lo saco, ¿verdad? YouTube funciona como un multiplicador de esfuerzos, porque ahora todos ustedes y cientos de personas pueden ver el video que a mí me tomó 3 horas en crearlo, ahora todo el mundo lo ve, entonces está multiplicando mis esfuerzos. Entonces en tu vida, ¿verdad? Puedes aplicar este principio para automatizar tareas repetitivas, ¿verdad? Si logras crear un script que automatiza algo, pues ahora tienes ese tiempo para invertirlo en otra cosa. Entonces estás multiplicando tus esfuerzos. Cualquier actividad que tengas en internet, ¿verdad? Si estás sacando contenido, si estás construyendo algo, estás apalancado. Si estás creando una aplicación, ¿verdad? Tú puedes crear una aplicación que tiene 1 millón de usuarios. Entonces, hiciste el trabajo para una vez, ¿verdad? Para una aplicación, pero la manera en que diseñaste el software está hecho para que corra en 1 millón de dispositivos. Entonces, estás apalancado en la tecnología. Entonces, esa es la fuerza más poderosa que existe ahorita en el siglo XXI, ¿verdad? Es apalancarnos con software y apalancarnos con tecnología y apalancarnos con media. Porque el media básicamente incluye videos de YouTube, texto, tweets, en fin, todo eso, ¿verdad? El costo de replicar un tweet es 0, entonces estás apalancado con ellos. Y llegamos entonces al último principio, el principio número 5 que me fascina y básicamente es el círculo de competencia. Y este lo aprendí de Warren Buffett y Warren Buffett lo aprendió de un beisbolista que se llama Ted Williams. Y básicamente es lo siguiente, Ted Williams, ¿verdad? Quería mejorar su habilidad de bateo. Y básicamente él termina diseñando esta tabla. Ok, fíjate esta tabla que te estoy poniendo aquí. Donde las bolas que están en el medio, las rojas, naranjadas y amarillas, ¿verdad? Él sabe que cuando él le hace swing a una bola que viene a esa altura, su probabilidad de meter una línea, de meter un hit, un home run, lo que sea, es mucho mayor a cualquier otra bola que se encuentre en cualquier otra parte de la tabla. Entonces, básicamente, Ted Williams decide solo enfocarse en hacer swing a esas bolas que vienen en ese espacio central, digamos. Warren Buffett escucha esta idea y su manera de aplicarlo en las inversiones es decir, bueno, lo que yo tengo que hacer es decirle que no a muchas oportunidades. A Warren le llegan muchísimas oportunidades, pero él termina diciendo que no. ¿Por qué? Porque no se encuentran en su círculo de competencia. Él sabe, digamos, y él sabe cuál es el límite de su conocimiento. Él entiende muy bien, por ejemplo, los negocios de seguros, ¿ok? Como Geico, él es dueño de Geico. Entonces, él invierte en ese tipo de negocios que él entiende muy bien. ¿Cómo hacemos nosotros, verdad, para aprovechar este principio? Bueno, básicamente tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que decirle que no a oportunidades que no conozcamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco muy bien, digamos, el software, conozco el internet, conozco e-commerce. Conozco bastante bien ese campo porque es donde me he especializado. Ahora, si llega alguien y me propone, mira, vamos a construir un restaurante, ¿verdad? Yo tengo que decir que no, porque no es mi dominio. Yo no sé cómo hacer que un restaurante sea exitoso. Que lo podría aprender, bueno, a lo mejor lo podría aprender, pero no tengo ese conocimiento, por lo cual no me debería meter en esa oportunidad. Entonces, básicamente, tener un círculo de competencia significa saber cuál es el límite de tu experticie y decirle que sí a oportunidades que se encuentren dentro de ese círculo y decirle que no a oportunidades que se encuentren fuera de él, ¿ok? Para, pues, evitar riesgos, porque muchas veces terminas asumiendo riesgos que no sabes que estás asumiendo riesgos porque no conoces el dominio. Entonces, tener un círculo de competencia, ¿verdad?, es conocer cuáles son los límites de nuestro conocimiento para meternos en oportunidades, ¿verdad?, que se encuentren dentro de ese círculo y evitar oportunidades que se encuentren fuera de él, porque cuando nos escapamos del círculo estamos operando en dominios en los que no los conocemos bien, por lo que podemos estar asumiendo riesgos que no conocemos, porque si yo no conozco, me están vendiendo, por ejemplo, una inversión de algo, yo no conozco ese dominio en particular, pues puedo estar comprando algo que tiene unos riesgos que yo no conozco. Y lo último que creo que podemos aprender del círculo de competencia es que también podemos trabajar en expandir un poco nuestro círculo, ¿verdad? A medida que vamos aprendiendo más y estudiamos nuevas cosas, pues nuestro círculo se va haciendo mayor. Y a medida que lo expandimos, entonces estamos en una posición donde podemos aprovechar oportunidades que antes hubieran encontrado fuera del círculo, pero ahora que hemos expandido nuestro conocimiento, ¿verdad? Estamos en una posición donde ya tenemos ese conocimiento que podemos utilizar para decirle que sí a una oportunidad, conociendo bien todas las implicaciones de tomarla.
Y listo, esos fueron mis 5 principios de vida favoritos, ¿ok? Me encantaría escuchar de ti y saber, bueno, cuál te gustó, cuál razonó contigo, cuál no estás de acuerdo. De verdad que me encantaría mucho escuchar eso de ti. Así que nada, déjame un comentario, déjame un like, recuerda suscribirte al canal porque voy a sacar más videos de este estilo donde enseño de programación, de emprendimiento, de productividad y de todas las cosas que yo voy aprendiendo pues en mi vida y en mi carrera. Así que nada, mi nombre es Ricardo Macario de Abdelante.com y nos vemos en la próxima. Chao.